Hoy tenemos el último tema de corazón, pero antes vamos a hacer un repaso de lo que hemos avanzado hasta ahora. Para ello nos vamos a dirigir a Mendeley. Esperen un segundo, les voy a mandar el enlace para que puedan responder alguna pregunta. Bien. Hola. 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 Hola, tío, ¿cómo está? La verdad, ahorita estoy en una clase. Ajá. Bien, ahí está Vale, estoy aquí solamente solo. la pregunta, por favor. Mi papá está trabajando, tío. Ajá. ¿Cómo? El mismo de siempre. 69, 21, 68, 97. ¿El mismo de siempre? Ah, a ver, 61. Uy, espera, ya no me acuerdo. 79, 21, 68, 97. Ah, su número de teléfono, el 69, 21, 68, 97. Ajá, 69, 21, 68, 97. Es su número de teléfono, tío. ¿Ya? Uh-huh. Sí. Muy bien, Sí. ahí están las respuestas. Pero ¿cuándo se...? Pero es que... Sí, pero... Sí, pero... Uh-huh. Ya, tío, veré, la verdad. Es que paso, la verdad, paso clases los sábados también. Paso bioquímica y después paso... Pero ya. Bueno, de todas maneras, háblele. Bueno, hasta luego. Hasta luego, tío. Cuídese. Hasta luego. Chao. La etapa tiene una dirección de ángulo de 60 grados. Todo interno. Bien, entonces analizaremos la pregunta. En un corazón normal, la dirección media del vector durante la despolarización a través de los ventrículos es de aproximadamente, la respuesta correcta es más 59 grados, ¿no? El eje eléctrico
Como recordarán, tiene este sentido, ¿no? Aproximadamente 59 grados. Va de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Este eje puede variar desde más 20, más 30, algunos autores hablan de más 20, otros desde más 30 hasta más 100. Estas serían variaciones fisiológicas, digamos, ¿no? de la normalidad. Entonces, entre este rango de 20 a 100 puede variar el eje de por encima de 100 ya estamos hablando de una desviación hacia la derecha, y por encima de 20 o por debajo de 20 más bien, ¿no? Estamos hablando de una desviación hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces esas son las características. Perfecto, vamos a dejar de compartir por el momento. Vamos a ver otra pregunta. A ver, esta, voy a enviarles el link también, o el enlace. Muy bien, respondan esa pregunta. ¿Qué derivaciones se utilizan para el cálculo del eje eléctrico del corazón? Bien, analicemos las respuestas. Tenemos de 1 y de 2, de 1 y de 3, y de 2 y de 3, ¿no? Son las tres alternativas, y la alternativa correcta es de 1 y de 3. Recuerden que cuando podemos hacer el cálculo del eje eléctrico, vamos a ver de 1 y de 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Los QRS de 1 y de 3, ¿no? Los QRS. Y medimos el voltaje de 1 y de 3 y ubicamos en las coordenadas, en el eje de las, digamos, en el eje exaxial. Este eje nos muestra que de 1 siempre está el vector apuntando, si es positivo, apuntando hacia la izquierda, y de 3 está a 0 grados, está de 1, y de 3 a 120 grados, ¿no? Positivo también, apuntando hacia la positividad. Entonces trazamos unas perpendiculares de los dos ejes, de 1 y de 3, y luego unimos el centro con la
con el cruce de las líneas de las perpendiculares que trazamos desde D1 y D3 y encontramos el vector resultante, ¿no? O eje eléctrico del corazón. Entonces, esta es la respuesta. También probablemente van a ver en otros textos y también los auxiliares suelen enseñar así, porque es muy común y muy usual que se utilice y no está equivocado D1 y ABR, ¿no? ABR apunta hacia 90 grados, entonces también con ABR podemos calcular. Si tenemos el QRS de ABR, también medimos el voltaje, ¿no es verdad? Y lo trasladamos aquí y sacamos también de la misma forma, trazamos la perpendicular y podemos sacar el eje eléctrico entre D1 y ABR. Eso es para que sepan que también se puede utilizar ABR. Cuando solo usamos las derivaciones bipolares de 1 y de 3. Cuando vamos a usar una bipolar y una unipolar, como ABR, por ejemplo, perdón, no ABR, ABL, disculpe, ABL, ¿no? ABL, este es ABL. Acá hay un, ¿ya? ABL, no ABR, porque ABR está apuntando a la derecha, hacia arriba, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Esto es ABL, 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 esta es ABL, ¿sí? La que tiene 90 grados, ¿no? De arriba a abajo, en 90 grados. Que no se confundan, por favor. No es ABR, es ABL. ABR tiene esta dirección, a 200. Bien, entonces esta es la característica de cómo se puede calcular el eje eléctrico. Bien, entonces podemos ver alguna otra pregunta más sobre el eje eléctrico para después continuar la clase. Veamos. Bien, ahí tienen la pregunta. Pueden iniciar la respuesta. Cuando D1 es positivo y D3 es negativo.
Bien, veamos, analicemos. Dice, cuando el eje eléctrico en D1 es positivo y en D3 es negativo, el eje eléctrico medio o vector resultante se encuentra desviado hacia. Entonces, para poder responder, tendríamos que dibujar y calcular el eje eléctrico, ¿no? Dice, si en D1 es positivo, D1 estaría apuntando hacia los 90 grados, o hacia los 0 grados, perdón, hacia los 0 grados y es positivo. Y D3 es negativo. Negativo no, D3 va a estar no hacia los 120, sino más bien va a ir de negatividad, ¿no? Sí, va a estar hacia más 15. Claro. Entonces vamos a encontrar que el eje eléctrico va a estar, vamos a trazar la... Pendejo. El eje eléctrico va a estar desviado hacia la izquierda, ¿no? En este caso. Cuando está desviado hacia la izquierda, una hipertrofia del ventrículo izquierdo, por ejemplo, en especial cuando hay hipertensión arterial, cuando hay insuficiencia aórtica, cuando hay estenosis aórtica, cuando el ventrículo izquierdo trabaja sin esfuerzo adicional, ¿no? También cuando hay bloqueo de la rama izquierda de las de His, podemos encontrar una desviación hacia la izquierda. Hacia la derecha vamos a tener más bien que se encuentra cuando D1 es negativo, está apuntando hacia la negatividad de 1, y D3 es positivo. Entonces aquí podemos trazar, ¿no?, el eje eléctrico, y vamos a encontrar que si trazamos las coordenadas, en realidad esto va a ser así, y vamos a tener una, ¿no?, hacia la derecha la desviación del eje, ¿no? Porque el 3, por ejemplo, está en 1, entonces el eje va a estar desviado hacia la derecha. Cuando está hacia la derecha, cuando hay un bloqueo de la rama derecha, o cuando hay una hipertensión arterial pulmonar, ya no una hipertensión sistémica, sino más bien una hipertensión a nivel de la arteria o del sistema pulmonar. Bien, entonces todos los que han respondido a la izquierda han hecho este cálculo, ¿no? Bien. Bueno, creo que hasta aquí hemos revisado, hemos repasado lo que hemos visto a la clase anterior, y hoy vamos a empezar el último tema. Vamos a
corazón. Bien, hablaremos que hay diversas causas de arritmias cardíacas cuando se altera el ritmo. Puede ser la ritmicidad anormal de los marcapasos, por ejemplo, cuando el nódulo sinusal deja de funcionar o funciona normalmente, o cuando se desplazan los marcapasos desde el nódulo sinusal a otras localizaciones del corazón, que puede ser el nódulo ventricular, incluso marcapasos ectópicos. También puede haber bloqueos en diferentes puntos de la propagación del impulso nervioso. Pueden haber vías anormales de transmisión del impulso a través del corazón, incluso vías anormales de transmisión del impulso desde la aurícula hacia el ventrículo, no solamente el nódulo o el asa auriculoventricular, sino otras vías de comunicación entre el estímulo que está desplazándose por la aurícula y que llegue al ventrículo, y una generación espontánea de impulsos anormales en casi cualquier parte del corazón, como ocurre con la fibrilación auricular o la fibrilación ventricular, que es una patología grave y mortal, ¿no? Dentro de los ritmos sinusales anormales tenemos la taquicardia, la bradicardia y la arritmia sinusal, ¿no? El corazón tiene una frecuencia cardíaca que está de un rango de 60 a 90 latidos por minuto. Podemos considerar dentro de este rango como normal la frecuencia cardíaca. Por encima de 100 latidos por minuto ya podemos hablar de taquicardia, ¿no? Estamos hablando de una frecuencia cardíaca rápida. Aquí en el electrocardiograma podemos ver que la, digamos, sucesión de ondas EV es realmente muy frecuente, ¿no? Vamos a, si encontramos una primera onda EV aquí sobre la raya negra, bueno, podríamos, esta es que está la más cerca a la raya negra, ¿no? Tendríamos, según el método de Rubin, 300, 150 aproximadamente, ¿no? No está muy claro, pero son 2 cuadrados, aproximadamente 2 cuadrados grandes. Podemos calcular también a través de contar los cuadraditos chiquititos y dividir 1500 entre el número de cuadraditos y nos tendría que dar exactamente la frecuencia cardíaca. Es algo borroso, digamos, está medio difícil acá, pero si hacemos un esfuerzo podemos contar el número de cuadraditos chiquitos y, como les digo, dividir entre 1500. Según el método de Dudin, rápidamente ya observamos que 300, 150, esto es una taquicardia, ¿no es verdad? Ahora, hay una disminución, entonces, del tiempo entre los complejos QRS, ¿no? Y la onda R es la que nos va a dar esa referencia, ¿verdad? Cómo disminuye el tiempo entre cada uno de estos de estas ondas de los complejos QRS. ¿Cuáles son las causas? El aumento de la temperatura corporal, por ejemplo, cuando hay fiebre, se sabe que puede aumentar una razón de por cada grado de temperatura que aumenta el organismo hasta 10 latidos por minuto. También una estimulación nerviosa simpática, ¿no? Puede producir una taquicardia, el shock, la hipovolemia, cuando hay hemorragia, por ejemplo, cuando hay insuficiencia cardíaca, cualquier problema que produzca un corazón insuficiente. Y vamos a hablar en la próxima unidad, cuando veamos circulatorio, como por ejemplo durante la insuficiencia cardíaca cae el gasto cardíaco y inmediatamente el simpático reacciona aumentando la frecuencia cardíaca, intentando aumentar la fuerza de contracción del corazón para poder compensar la caída del gasto cardíaco. Y uno de los mecanismos de compensación es aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces hay
muchas situaciones en las que la frecuencia cardíaca puede aumentar. También puede elevarse la frecuencia cardíaca normalmente, pero esto no lo vamos a llamar taquicardia, cuando hacemos actividad física, ¿no? Hay una estimulación, por ejemplo, cardíaca o simpática, pero esa es una estimulación simpática fisiológica, determinada por una mayor demanda de consumo de oxígeno, un aumento del flujo sanguíneo que debe ir hacia los tejidos. Pero durante el ejercicio también hay un incremento importante de la frecuencia cardíaca. En el otro extremo está la bradicardia. La bradicardia es una frecuencia cardíaca lenta, ¿no? Menos de 60 latidos por minuto. Si de 60 a 100 es un rango de, digamos, normalidad, menos de 60 vendría a ser ya bradicardia, ¿no? Normalmente podemos encontrar bradicardia, por ejemplo, en los atletas de alta competición. Estos tienen corazones grandes, entonces cuando en reposo estos atletas, como los corazones son grandes, pueden eyectar un volumen sistólico mayor que el volumen sistólico de una persona que no es atleta, entonces no necesitan una frecuencia, digamos, tan acelerada, aunque tan rápida como la de 70 por minuto, puede ser incluso menos de 60 por minuto, pero en este caso estamos hablando de una condición. Estas personas que son atletas tienen esa condición. Bradicardia por estimulación vagal, cuando el vago, el neumogástrico es estimulado, puede ocurrir un descenso de la frecuencia cardíaca. Y vean, aquí podemos empezar, por ejemplo, aquí que casi está en una raya oscura, ¿no? Entonces 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40, menos de 40 por minuto está este corazón, ¿no? Entonces en una bradicardia intensa. Luego está la arritmia sinusal, que es una un cambio de la frecuencia cardíaca que ocurre en especial cambia el ritmo durante la expiración profunda. Normalmente también vamos a ver que durante la expiración profunda va a cambiar el ritmo cardíaco, ¿no? Y doctor, disculpe. Sí, dime. Es que mi pantalla se hizo negra, quería que si me podía volver a afectar, voy a salirme. Viviana Gutiérrez. ¿Ya? ¿Cómo te llamas? Viviana Gutiérrez. Ya, Viviana, no hay problema. Voy a estar atento cuando ingrese. Bueno, cuando nosotros inspiramos profundamente, la frecuencia cardíaca va a aumentar y va a disminuir luego cuando expiramos, ¿no? Y hacemos estas inspiraciones y expiraciones profundas. Pero eso es normal que ocurra esos cambios de la frecuencia cardíaca. Ustedes pueden tomarse el pulso y observar cómo varía el pulso cuando inspiramos, ¿no es verdad? Va a aumentar, y cuando inspiramos va a disminuir, y cuando expiramos va a aumentar. Pero en enfermedades circulatorias que tienen problemas con las señales, digamos, de los sistemas simpático y parasimpático hacia el corazón, pueden haber periodos de taquicardia y luego periodos de bradicardia, ¿no? Bien. También tenemos buenos ritmos anormales derivados de bloqueo de las señales cardíacas en el interior de las vías de conducción. Puede haber un bloqueo sinusal, un bloqueo auriculoventricular, puede haber un bloqueo auriculoventricular incompleto, un bloqueo intraventricular incompleto,
Entonces hay diferentes tipos de bloqueo. Por ejemplo, aquí vamos a ver el bloqueo sinusal. El bloqueo del impulso se va a producir antes de la entrada al músculo. ¿Y qué es lo que vamos a notar? Que no hay la onda P, desaparece la onda P. La onda, aquí podemos ver que hay un complejo QRS, primero onda P, complejo QRS, onda T, onda P, complejo QRS, onda T. Aquí desaparece la onda T y solamente aparece el complejo QRS, ya no hay la onda T o P, ¿no? La onda P, que es la despolarización de la aurícula. Si no se está despolarizando la aurícula, quiere decir que aquí hay un problema del nódulo sinusal. El nódulo sinusal está bloqueado. ¿Y qué va a ocurrir si el nódulo sinusal queda bloqueado? El nódulo auriculoventricular va a tomar su lugar y se va a producir la despolarización del ventrículo, porque el nódulo auriculoventricular va a empezar a marcar el paso. Pero vean, cuando el nódulo sinusal está marcando el paso, tenemos una frecuencia cardíaca. Si no hay onda P, nos muestra que el nódulo sinusal ya no está marcando el paso, y quien está marcando el paso es el nódulo auriculoventricular. Como hemos estudiado ya, el nódulo auriculoventricular va a marcar el paso a una frecuencia más lenta que el nódulo sinusal, generalmente entre 40 y 60 latidos por minuto, o impulsos más bien por minuto, produce el nódulo auriculoventricular. Entonces aquí se va a producir una bradicardia con la desaparición de la onda P, ¿no? También puede haber un bloqueo de primer grado, y aquí lo que vamos a ver es que va a haber una prolongación del intervalo PQ. ¿Ya? Están todas las ondas, está la onda P, el complejo QRS, la onda T, pero podemos ver que esta prolongación del intervalo PQ es mayor. ¿Cuánto es el intervalo PQ? 0,16 segundos, hasta 0,20 puede llegar, digamos, el intervalo PQ. Pero cuando es mayor de 0,20 quiere decir que hay un bloqueo, ¿no? El nódulo sinusal está funcionando bien, el nódulo auriculoventricular y todo el sistema está funcionando, está permitiendo pasar el impulso, pero hay dificultades en el paso del impulso desde la aurícula hacia el ventrículo. Llega al ventrículo y perfectamente se dibuja el complejo QRS, pero hay dificultades en el paso del impulso desde la aurícula y el ventrículo. Entonces se vuelve más lento el paso del impulso hacia el ventrículo. Normalmente en el ventrículo ya debería estar el impulso a los 0,16 segundos. Digamos, puede alargarse, digamos, máximo hasta 0,20, podríamos tomarlo como normal, puede ir en un rango de 0,12 a 0,20 el intervalo PQ, pero si el intervalo PQ es más de 0,20 segundos, entonces ya estamos frente a una prolongación de este intervalo, el intervalo PQ o PR también. Estamos viendo que PQ, PR es lo mismo, es el mismo intervalo, solamente que se lo puede nombrar como PQ o PR, porque ya hemos visto que en determinadas derivaciones no va a estar presente la onda Q, eso no es anormal, es normal que no esté presente la onda Q, ¿no? Entonces por eso ahí se lo llama intervalo PR. Entonces tenemos este intervalo que va desde el principio de la onda P hasta el principio de la onda Q, de la onda R,
¿no? Que normalmente es de 0,16. Aquí está. Luego tenemos ya un bloqueo auriculoventricular incompleto. Este ya se llama, el anterior es también incompleto, pero fíjense, es de primer grado, ¿no? Ya va a ser de segundo grado, la afección es mayor. Vamos a tener la onda P, el complejo QRS, la onda T. Aparece la onda P normal, se despolariza la aurícula y desaparece el complejo QRS. Y luego vuelve a aparecer la onda P y nuevamente el complejo QRS, la onda T, ¿no? Entonces hay estas alternancias donde hay latidos donde va a desaparecer el complejo QRS, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que al atravesar el potencial de acción entre la aurícula y el ventrículo, ese potencial no es suficiente, está por debajo del umbral y es incapaz de despolarizar a los ventrículos. Por eso podemos ver una onda P sin el complejo QRS. Este es un bloqueo auriculoventricular incompleto. Y podemos ver también un bloqueo de tercer grado, ya este es un bloqueo auriculoventricular completo. Y vean, aquí ya hay un deterioro muy grande de la conducción a nivel del nódulo auriculoventricular y del haz de His, ¿no? Cuando ya el estímulo tiene que pasar desde la aurícula hacia el ventrículo. Podemos observar que, por ejemplo, tenemos ondas P, ¿no es verdad? Y en complejo QRS aparecen ondas P sin complejo QRS, varias ondas P seguidas y después un complejo QRS, incluso puede haber ondas P disociadas, ondas P, fíjense aquí una onda P que está muy disminuida de voltaje y luego incluso hay una onda seguida pero negativa, ¿no? Fíjense todas estas anomalías que se dan en el electrocardiograma y luego de varias ondas P podemos encontrar un complejo QRS. En el de segundo grado podemos ver muchos complejos QRS normales, o sea, ondas P seguidos del complejo QRS y la onda T, y un latido donde desaparece el complejo QRS y aparece una onda P y luego se establece otra vez las características normales, digamos, del electrocardiograma. Onda P, complejo QRS, onda T, onda P, complejo QRS, onda T. Acá, en el bloqueo de tercer grado, ya hay muchos complejos QRS que desaparecen, ¿no? Entre dos complejos QRS, onda R y onda R, hay ondas P sin complejo QRS. Bien, este ya es un deterioro muy grande en la conducción del estímulo desde la aurícula hacia el ventrículo. Aquí hay problemas o en el nódulo auriculoventricular o en el haz auriculoventricular o en el haz de His, ¿no? También hay el síndrome de Stokes-Adams o de escape ventricular. Hay este bloqueo total que aparece y desaparece, ¿no? ¿Vean? Los impulsos se conducen desde las aurículas hacia los ventrículos durante un periodo y después desaparecen de manera súbita. Y esta desaparición no solamente va a ser de 2 o 3 complejos QRS, sino mucho más. Puede alargarse el periodo de tiempo más allá de un minuto incluso, ¿no? Y luego reaparece nuevamente el complejo QRS. Fíjense, durante el tiempo en el que ha habido la desaparición del complejo QRS, no ha habido contracción del corazón. Y si no ha habido contracción del corazón, no ha habido
bombeo. El paciente generalmente pierde el conocimiento porque deja de circular sangre, ya no se ha producido la presión necesaria para que circule la sangre no llegue al cerebro y en 10 segundos después de que empiece este bloqueo, el paciente pierde el conocimiento. Pero como luego reaparece, entonces el complejo QRS y se produce la contracción del ventrículo y se restablece otra vez el ritmo, ¿no? Hasta que otra vez se produce un bloqueo total. Entonces, durante ese periodo, el paciente vuelve a recuperar el gasto cardíaco, por decirles, puede volver a recuperar la conciencia si no ha habido un daño en el cerebro, desde luego, puede recuperar la conciencia, pero con un problema cardíaco grave, ¿verdad? Este paciente con este síndrome realmente tiene graves problemas para mantener el gasto cardíaco. Ahora, ¿por qué ocurre esto de que produciéndose el bloqueo total y luego de manteniéndose ese bloqueo por segundos o minutos, un minuto o 2 minutos, ¿no? Va a volverse a restablecer el latido? Eso se debe a que el ventrículo escapa de este bloqueo porque las fibras de Purkinje empiezan a producir el estímulo, ¿no? Sabemos que las fibras de Purkinje pueden despolarizarse igual que el nódulo sinusal o el nódulo auriculoventricular. Lo único que las fibras de Purkinje lo hacen con una frecuencia mucho menor. Entonces, a partir de esa capacidad que tienen las fibras de Purkinje, el ventrículo puede volver a contraerse. Por eso se llama escape ventricular, ¿no? ¿De dónde escapa el ventrículo? De este bloqueo total. También puede haber un bloqueo intraventricular completo, ¿no? Ya se debe a un bloqueo intraventricular parcial cada 2 latidos, ¿no? Ahí se va a ir desapareciendo el complejo QRS. Fíjense, hay un complejo QRS normal, potente, con la amplitud necesaria, luego desaparece, ¿no? Y aparece un nuevo complejo, pero fíjense, este complejo es mucho más pequeño, ¿no? De menor amplitud, de menor voltaje, y desde luego la contracción también con este complejo QRS no es la contracción, digamos, enérgica, la contracción fuerte que el corazón necesita realizar para inyectar la cantidad normal de sangre hacia la aurícula, ¿no? También hay otras patologías como las extrasístoles. Estas son una contracción antes del momento en que debería haberse producido una contracción normal. Hemos hablado de las extrasístoles cuando hemos visto que, por ejemplo, hay una estimulación, una sobreestimulación del corazón en el momento en el que se está produciendo el periodo refractario relativo, ¿no? Cuando está terminando el potencial de acción. Este último periodo de 0,05 segundos es un periodo que conocemos como de refractario relativo, porque todo este otro periodo, desde que empieza la despolarización, la meseta y la repolarización, es el periodo refractario absoluto. Aquí no puede haber un nuevo estímulo, pero aquí suele haber, y entonces se produce un nuevo potencial de acción, pero generalmente este potencial de acción es de un voltaje menor y que todo obviamente va a producir también una contracción, un latido prematuro, porque el próximo latido debería estar aquí, ¿no es verdad? Entonces este es un latido prematuro y
una nueva sístole, por eso extrasístole, pero que no tiene la capacidad de producir la contracción adecuada, y también el bombeo aquí de sangre va a ser menor, ¿no? Puede haber extrasístoles auriculares, también en la aurícula. En la aurícula el problema no es grave, porque sabemos que la aurícula no cumple una función de bomba precisamente, ¿no? Aunque puede disminuir, desde luego, el volumen telediastólico y influir en el volumen de eyección. También puede haber extrasístoles del nódulo auriculoventricular o del fascículo auriculoventricular, y extrasístoles ventriculares. Estas extrasístoles ventriculares pues van a producir estos latidos prematuros, ¿no? O latido ectópico, contracción prematura. Tiene varios nombres la extrasístole. Vean aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no?, la extrasístole, un latido prematuro. Aquí tenemos la P, QRST, P, QRST. Aquí prácticamente la onda T está ya unida a la onda P del próximo latido. Fíjense, hay una disminución del periodo entre un complejo QRS y el otro. De aquí a aquí hay una cantidad 1, 2, 3, 4, ¿no? ¿Cuánto estaría el ritmo aquí? 300, 150, 100, 75, 64 aproximadamente, ¿no? El ritmo acá. En esto, aquí disminuye 300, 150 y más o menos 100. Entonces, como aparece una nueva sístole inmediatamente después de que ha terminado la anterior. Y luego, nuevamente, aparecen la próxima sístole normal. Y si ustedes ven, estas extrasístoles tienen menor amplitud, ¿no? Bien, el intervalo PR se acorta. Extrasístole del nódulo auriculoventricular o del fascículo auriculoventricular. Aquí podemos ver, ¿no?, está normal la frecuencia cardíaca, y luego hay un acortamiento del tiempo y un complejo QRS con un voltaje mucho menor, ¿no? Además, incluso desaparece la onda P como tal, o tenemos no hay una onda P, no se registra ya la onda P. Bien. Luego hay las extrasístoles ventriculares. El complejo QRS está muy prolongado, ¿no? El impulso se conduce a través del músculo y no por el sistema de Purkinje. El QRS tiene un voltaje aumentado. La onda T además tiene está invertida, ¿sí? Y son características de esta extrasístole. Taquicardia paroxística. Esta es una taquicardia, como su nombre se llama paroxística, aparece por paroxismos, es decir, la persona está bien y de pronto se acelera el ritmo, la frecuencia cardíaca, sin ningún motivo, sin que haya ocurrido nada, la persona no ha sido
no ha tenido una sobreestimulación simpática, no tiene una emoción violenta o intensa, no ha hecho ejercicio, nada, solamente empieza el corazón a latir con mayor velocidad, ¿no? Puede ser solamente a nivel de la aurícula o solamente a nivel de los ventrículos, ¿no? Y estas crisis, como se dice, se da en paroxismos. Un paroxismo es esa situación, ¿no? Que el corazón de estar con un ritmo, una frecuencia normal, se empieza a acelerar y sin que medie ningún estímulo, ¿no? Puede aumentar, vean, de súbito la frecuencia cardíaca desde 95 hasta 150 latidos por minuto. Una característica que podemos observar es que la onda P está en realidad invertida, ¿vean? Y casi superpuesta con la onda T, ¿no? La onda P y la onda P inmediatamente, no hay un espacio entre la onda T y la onda P, que normalmente debería. También aquí la taquicardia paroxística ventricular, la frecuencia cardíaca está normal y empieza a haber un paroxismo, ¿no? Unas extrasístoles. Y que nos muestra que aquí no aparece la onda P, por ejemplo, ¿no? Y la onda T también invertida. Finalmente tenemos esta condición que es la fibrilación ventricular. Esta es la arritmia cardíaca más grave. Si esta fibrilación no se interrumpe en 3 minutos, el paciente va a morir. La única forma de interrumpir esta fibrilación es mediante un aparato eléctrico que se llama el desfibrilador. Por eso es importante que haya desfibriladores en la mayor parte de sitios, ¿no? Claro, no se puede poner un desfibrilador en cada esquina, pero sí es aconsejable que en lugares de alto tráfico, donde hay mucha gente, mucha concentración de personas, donde además hay condiciones en las que se puede las personas están bajo tensión, etcétera, hayan desfibriladores. Esta situación se debe a que hay impulsos diferentes y que se originan en varios lugares del corazón que empiezan a producir un potencial de acción, ¿no? De manera incoordinada, y se estimula una parte del corazón en un momento y enseguida otro, luego otro, o sea, en fracciones de segundo se empiezan a estimular diferentes lugares del corazón. Esto hace que también se vaya a, conforme se estimulan, se contraigan esos diferentes lugares y sus diferentes porciones, entonces no hay una contracción coordinada del corazón, que es lo que normalmente tiene que haber para que se pueda conducir la sangre hacia las arterias y además aumentar la presión de tal suerte que pueda abrirse las válvulas sigmoideas, tanto la aórtica como la pulmonar. Entonces, en el ventrículo izquierdo primero se contrae una parte de la base, luego la punta, luego otra parte del medio. Entonces hay estímulos que se producen, potenciales que se producen de manera desorganizada, y contracciones también que empiezan a darse de manera desorganizada, que nunca se llega a lograr una contracción única y coordinada. Entonces, esto hace que la presión en el ventrículo
no pueda llegar más allá de unos cuantos milímetros de mercurio, y con unos cuantos milímetros de mercurio un ventrículo es incapaz de abrir la aorta. Y vean, si no hay un momento, si no se interrumpe este desorden de despolarizaciones y de contracciones en el corazón, se va a producir primero la inconsciencia de la persona, va a desmayarse y luego va a morir irremediablemente, a no ser que se pueda desfibrilar el corazón y volver a conducir el estímulo eléctrico, volverlo a organizar, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas más frecuentes de fibrilación? Una descarga eléctrica, por ejemplo, produce fibrilación, ¿no? Muchas personas que se electrocutan, ¿no? Mueren porque esa carga eléctrica desorganiza totalmente los potenciales eléctricos del corazón y termina muriendo por desfibrilación o por fibrilación. También las isquemias, en especial las isquemias que se dan no sobre el músculo, sino las isquemias que se producen a nivel del sistema de conducción. Si una arteria que arteriolas que están llegando hacia el nódulo ventricular, hacia el sistema de conducción o a cualquiera de los nódulos, sufren un accidente, un bloqueo, una hemorragia, entonces el sistema de conducción empieza a alterarse porque no recibe el oxígeno suficiente, no produce, no tiene la capacidad de producir potenciales de acción adecuados y empieza a desorganizarse totalmente el sistema de conducción, ¿no? Bien, bueno, hasta aquí vamos a ver hoy día. Son referentes que les doy para que vayan viendo cómo varía el electrocardiograma entonces de un electrocardiograma normal, ¿no? Y la utilidad que tiene el electrocardiograma en la medicina, esencialmente los cardiólogos trabajan con el electrocardiograma como una de las principales herramientas diagnósticas que tienen, ¿no? Ya les decía el otro día, aquí no van a salir cardiólogos ustedes, pero sí tienen que poder diferenciar este electrocardiograma de un electrocardiograma normal, ¿no? Entonces, cuando ven un electrocardiograma se guían por los criterios de normalidad que debería tener un electrocardiograma, primero la morfología, luego el ritmo, la frecuencia, la presencia de las ondas, los tiempos. Entonces aquí ya ustedes pueden observar que si bien hay onda o latidos, ¿no?, normales que tienen la onda P, el complejo de QRS, la onda T, conforme tiene que darse, por ejemplo, la derivación de 1, pueden observar que aquí ya no hay normalidad, se han acortado los tiempos, ¿no? Se han acortado súbitamente, además, los tiempos. Si el paciente durante el estímulo o el electrocardiograma no recibe ningún estímulo, con mayor razón. Además, vean, ya tenemos aquí la presencia de estas ondas P que están siendo invertidas. Esto no es normal. Esta onda en B1 es la derivación de 1, no estamos viendo ABR, ¿no?, donde sí podría ser la onda P, la onda T invertidas, el complejo QRS. Ahí en ABR no nos llamaría la atención, pero en B1 sí nos tiene que llamar la atención que ocurran estas alteraciones en la morfología del electrocardiograma. Probablemente, y de hecho si no son cardiólogos o no son por lo menos médicos, no van a poder hacer el diagnóstico, pero que ustedes puedan en este momento, saliendo de este curso, poder indicar, aquí hay una alteración, yo veo que aquí hay un problema, ¿verdad? Y que porque hay una diferencia de la presencia, digamos, de la secuencia más que nada de los complejos QRS y de las diferentes ondas y estructuras que tiene un electrocardiograma
veo que puede haber una arritmia. ¿Por qué? Porque aquí el ritmo se ha alterado. Suficiente, ¿no es verdad? Ya en fisiopatología, en semiología, en cardiología, en medicina interna, ¿verdad?, tener mejores criterios. En este momento esto es lo que tienen que saber, o esto. Este no puede ser un electrocardiograma normal, hay esta diferencia, ¿no?, entre una onda R y la otra onda R, para empezar, en tiempo. Una onda R, otra onda R y otra onda R. Aquí hay una alteración. Además, la amplitud, el voltaje, tendrían que ser todos del mismo voltaje. También deben ser la onda T. También lo estamos observando que hay ondas T que están invertidas. Las ondas T tienen que estar por encima de ese estamos hablando de la derivación de 2, de la derivación de 3. Fíjense, en de 3, además, mucho más alterado todavía el electrocardiograma, porque tenemos QRS positivos, ondas T negativas y QRS negativos, alternándose. ¿Sí? Bien, entonces esto es una alteración que nos muestra que no se parece al electrocardiograma que normalmente se tendría que dar en D, D1, D2 y D3. D2 y D3 son electrocardiogramas parecidos, con la misma morfología. La única diferencia es que en D2 el voltaje es mayor que en D3, eso es normal. Pero después ustedes vean, se parecen mucho en la morfología los dos electrocardiogramas. El trazado está presente claramente en la onda P, está claramente presente el complejo QRS y la onda T, como tiene que ser, de acuerdo a lo que hemos aprendido. Aquí nada de eso está sucediendo. Hay una alteración total en la morfología del electrocardiograma, en el ritmo, en la frecuencia, ¿no? Entonces, estas son las cosas que tienen ustedes que observar. Mirar primero los electrocardiogramas normales, aprender a identificar bien la presencia de las ondas, los segmentos, los intervalos en cada uno de los electrocardiogramas, y luego, cuando vean electrocardiogramas que no corresponden con la morfología normal, entonces tratar de identificar qué está pasando, ¿no? ¿Cuál es la alteración? ¿Qué cosas están alteradas? Aquí la onda T, el complejo QRS, la frecuencia, varios elementos ya podemos ir identificando como anormales, ¿no?, que no corresponden a un electrocardiograma normal. Lo mismo acá, ¿no? Podemos ver que aquí hay una arritmia. ¿Por qué? Porque tenemos una frecuencia que está normal entre esta onda R y esta onda R, esta onda R. Aquí ya hay una disminución del tiempo. Este latido ha sido antes de tiempo, por eso se llama prematuro también, ¿no? ¿Dónde debería estar este latido? Aproximadamente aquí recién debería estar este latido. Y por otro lado, no solamente estamos viendo que el latido se ha dado antes de tiempo, sino además que el potencial de acción nos está mostrando que es un potencial de acción, digamos, débil, no es tan amplio como este. El voltaje es menor, y si el voltaje es menor, el latido también, la contracción va a ser débil y la eyección va a ser débil. Aquí ya podemos ir observando todas esas consecuencias, ¿no? Y por otro lado, aquí no solamente estamos observando eso, sino que hay onda T, pero no hay onda P. Ha desaparecido la onda P, que tiene que precedir siempre al complejo QRS. El complejo QRS siempre tiene que estar precedido por la onda P, que es la onda de despolarización de la orina, ¿no? Entonces, vean que todos estos electrocardiogramas que estamos viendo acá, podemos observar anormalidad.
situaciones del trazo del electrocardiograma que no responden a las características de normalidad. Eso es lo que importa que aprendan en este curso. Bien, no sé si tienen preguntas. De lo contrario, entonces terminaríamos nuestra clase. Aquí, la próxima semana, vamos a empezar una nueva unidad, la unidad de circulatorio. Entonces, hasta aquí llegamos hoy. Un gusto haber estado con todos. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Nos vemos, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, chao.